Si Madhvacharya apareció como hace unos 700 años, entonces, ¿cómo es que está conectado tan rápido? Si es que Vyasadeva estaba hablando hace 5,000 años, estaba escribiendo hace 5,000 años. Entonces, fíjense, aquí hay dos grandes saltos de tiempo. El primer lapso de tiempo, de Brahma a Narada, se ha vuelto muy corto. ¿Sí? Lo que podría ser miles de millones de años se ha vuelto muy corto por las varias apariciones de Narada. Y el tiempo entre Vyasadeva, que es contemporáneo con Narada, en sus últimas encarnaciones, de Vyasadeva a Madhva hay más de 4,000 años. Uno podría decir, ¿cómo ha pasado eso? ¿Qué pasó ahí? Y la cosa es la siguiente. Madhvacharya, cuando él escuchó que Vyasadeva estaba todavía presente en el planeta, porque Madhvacharya Vyasadeva sigue actualmente. Él vive en Badarikashram, en los Himalayas. Pero obviamente no es que uno va, toma un boleto, dice sí, Vyasadeva pase una sala de espera, sino que uno tiene que tener el sukriti para poder encontrarlo, verlo y tener darshan de él. Pero Madhvacharya ya había escuchado que Vyasadeva estaba. Y cuando tenía apenas 12 años, decidió ir a buscar a Vyasadeva a los Himalayas. Va a los Himalayas y lo encuentra. Entonces Madhva, además, toma la orden de renuncia a esa edad, a los 12 años. Y se vuelve un discípulo directo de Vyasadeva. Entonces, fíjense, Brahma a Madhva. Ahora, algunos acharyas han analizado cuál es nuestra conexión más poderosa con la sucesión discipular, y algunos también interpretan que Madhva se refiere a Madhavendra Puri. ¿Por qué? Porque Madhavendra Puri introduce la adoración de Srimati Radharani, que es tal como nosotros conocemos el proceso de adoración. Antes de Madhavendra Puri no se adora a Sri Radha. Entonces, este otro periodo de tiempo que hay desde Madhvacharya hasta Madhavendra Puri, aparecen sí varios acharyas, pero solamente se citan los más destacados. De tal manera que dentro del contenido mismo de la filosofía, nosotros honramos por ejemplo, figuran desde Madhvacharya, Akshobhya, Jayatirtha, Gyanasindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jaydharma, Purushottam, Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmipati y Madhavendra Puri. Entonces hay 11 maestros después de Madhvacharya hasta Madhavendra Puri. Pero es tan importante la presencia de Madhavendra Puri que no solamente en términos del nombre del Sampradaya, si bien estos son grandes acharyas, no están destacados de una forma particular porque no introducen el elemento tan importante que es la adoración de Radharani, que es introducido por Sriman Madhavendra Puri. Entonces, tenemos aquí un nuevo puente, esta vez en un periodo más corto de tiempo, pero se destaca el nombre de Madhavendra
porque incorpora un elemento sustancial en lo que es el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces tenemos de Madhva a Madhavendra Puri. Entonces Madhavendra Puri está preparando el terreno para la venida del señor Chaitanya. Y de hecho, uno de sus discípulos, Sri Ishvara Puri, va a ser el guru de Chaitanya Mahaprabhu. Él tiene varios discípulos, Paramananda Puri, pero el que más destaca es Ishvar Puri, porque Ishvar Puri va a tener como gracia el ser el maestro del señor Chaitanya. Hay un incidente en la vida de Madhavendra Puri, ya cuando está por dejar este mundo, donde hay una controversia alrededor de otro discípulo de él que se llama Ramachandra Puri. Resulta que Ramachandra Puri hace el pasatiempo de enseñarnos lo que no se debe hacer. Entonces, cuando está terminando su vida Madhavendra Puri, en ese su humor de humildad, él está lamentando, diciendo, oh, yo no he podido alcanzar la morada suprema, etc. Y este discípulo Ramachandra Puri, que siempre encontraba defectos, se le ocurrió criticar a su pobre maestro, diciendo que debería más concentrarse, ¿no?, en su práctica espiritual y que no debería estar haciendo esas actividades. Entonces, se enojó tanto Madhavendra Puri que lo maldijo, le dijo que se vaya. En cambio, Shri Ishvara Puri lo estuvo sirviendo hasta el último momento, complaciéndolo y demostrando una actitud humilde. Entonces se volvió el vínculo, porque no se olviden que esta es una cadena de sucesión discipular y hay ciertos eslabones que son los discípulos más destacados y más identificados con el propósito de toda la sucesión. Entonces, Ishvara Puri se convierte en el maestro espiritual del propio señor Chaitanya. En realidad, esa es una bendición recibida de Madhavendra Puri. De tal manera que cuando viene el señor Chaitanya Mahaprabhu, todos ustedes saben, él aparece en una familia brahmánica como hijo de Sachi Devi y de Jagannath Mishra. Y hace el pasatiempo justamente de ser un gran erudito. Entonces, él aprende todo muy rápido. A los 11 años, cuando él tenía 11 años, ya se habían acabado todos los temas que podía enseñarle, ¿no? Gangadas Pandit, que era su maestro de gramática, así como le gusta a su Devi la gramática, entonces Gangadas Pandit enseñaba gramática sánscrita. Y entonces, a esa edad, el Señor abrió su propia escuela y enseñaba. Entonces, y era conocido entonces por todos como Nimai Pandit. Ya le gustaba un poco hacer gala de su conocimiento y de desafiar a todos. Y le gustaba derrotarlos a todos filosóficamente. Entonces algunos escapaban de él. Entre ellos Mukunda Datta, que después se volvió un gran devoto de él. Porque decía, Mukunda, ya te vi a ti. ¿Ah? Y tú sabes esta cosa, entonces le hacía preguntas difíciles y Mukunda se escapaba. Pero llegó el momento del encuentro con su maestro espiritual, con Shri Ishvara Puri. Y Shri Ishvara Puri justamente a modo de enseñanza, porque todos estos son pasatiempos, no es que el Señor tenga realmente algo que aprender, pero le gusta hacer este rol para que nosotros aprendamos.
¿no? Ishvarapuri le dice, no, tú eres un tonto, no entiendes nada, tienes solamente que cantar Hare Krishna, ¿no? Tú no vas a entender. Y le dice, usa esa palabra murka. Murka se refiere a alguien que realmente es como cabeza dura, ¿no? No vas a entender nada, tú canta nomás. Y entonces él empieza este pasatiempo de solamente cantar, pero experimenta tal felicidad que después le dice, ¿qué clase de mantra me has dado? Que estoy loco, he enloquecido. A veces cuando canto este mantra me revuelco en el suelo, se me llenan los ojos de lágrimas, no sé qué me has dado. Entonces empieza a experimentar esta transformación de un gran erudito a un gran bhakta. Entonces en este lila, en este pasatiempo del señor Chaitanya, también se va a ir encontrando con quienes van a continuar la sucesión discipular. ¿Sí? Y entonces tiene su encuentro con Srila Rupa Goswami y luego con Sanatana Goswami, dos hermanos que eran ministros del Nawab Hussain Shah, que gobernaba en ese entonces Bengala. Y Rupa Goswami abandonó, renunció el servicio que tenía al Nawab Hussain Shah. Incluso ellos habían adquirido dos nombres musulmanes. Bueno, hay un pequeño pasatiempo de cómo fueron escogidos como ministros, porque eran muy inteligentes. Pero quizás como estamos haciendo un resumen, si quieren pueden apuntar ese pasatiempo y cuando tengamos el tiempo podemos contar cómo es que terminaron siendo ministros. Pero el hecho es de que cuando se llegan a encontrar con Chaitanya Mahaprabhu, tenían ellos nombres musulmanes, Dabir Kas y Sakar Malik, que les habían puesto esos nombres para poder ejercer el ministerio musulmán, porque los musulmanes no querían a alguien que tenga nombre en sánscrito como ministro. Entonces, tuvieron ellos que cambiar sus nombres para ser aceptados como ministros. Entonces, ambos se volvieron en realidad sus principales discípulos, Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami. Sanatana era un poco mayor que Rupa, eran hermanos. Y después ellos son conocidos como Goswamis de Vrindavan. Ustedes conocen bien la historia de los 6 Goswamis de Vrindavan. Entonces, los dos principales son Rupa y Sanatana. Una vez que había renunciado Rupa, Sanatana también quiso unirse, ¿no? Y entonces empezó a poner excusas para no ir a hacer su trabajo. Y él simplemente dijo, ok, si llega a cortarse, por favor, se reconectan al mismo link. De repente lo voy a poner escrito. Ah, ya, ok. Bien, entonces, tenemos de el Señor, vienen Rupa y Sanatana, los dos hermanos. De Madhavendra vino Ishvarapuri. De Ishvarapuri viene entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora Chaitanya va a encontrarse con estos discípulos. Primero se encuentra con Rupa y después con Sanatana. Las enseñanzas que le da a Rupa se conocen como Rupa Siksha. Y las enseñanzas que le da a Sanatana, se conocen como Sambad.
Pero el encuentro con Sanatana es también muy interesante porque, como ustedes saben, ya hemos empezado a describir esto, Sanatana quería renunciar, pero era muy difícil porque de él dependían muchas cosas. Entonces empezó a fingir que estaba enfermo, empezó a escuchar el Bhagavatam, pero empezó a descuidar sus tareas de ministro y después el gobernante envió unos espías que le dijeron que él no estaba enfermo, que realmente se estaba dedicando a otras actividades religiosas, hasta que finalmente el propio Nawab Hussain Shah lo vio y lo pilló ahí estudiando el Bhagavatam. Y cuando lo encontró así, Sanatana le dijo que por favor lo libere de esa responsabilidad. Pero el Shah estaba ya enojado, le dijo, ya bastante con que nos abandonó Rupa. Los dos eran muy competentes, eran los principales en el gabinete del Shah y hacían funcionar su gobierno. Y entonces le dijo, porque no has sido leal conmigo, más bien yo voy a ordenar que te... Ay. Bueno, es para mantener la emoción, corta ratos. Ok, el Prabhu Prahlad Nishinga está muy inspirado. Si puede enmudecer el micrófono, Prabhu. Ok. Bien, entonces, a ratos es un poco inestable el internet. Pero, entonces Sanatana Goswami fue encarcelado. Rupa Goswami tenía una gran fortuna y el señor Chaitanya le había pedido que distribuya esta fortuna, pero que reserve una parte para él, para emergencias. Y dio una fórmula que en realidad se recomienda a todos seguir cuando van a renunciar o cuando van a retirarse, cómo pueden distribuir sus bienes. Y dentro de esta fórmula es que hay que dar una parte a parientes, otra parte hay que donarla a los brahmanas y a los vaishnavas, una pequeña parte hay que mantener como una reserva para emergencias propias. Pero imagínense, en ese entonces una persona podía vivir con una rupia. Una rupia es una moneda de plata. Pero muchas monedas de plata, 30 monedas de plata hacen una moneda de oro. Y la fortuna de Rupa Goswami llenaba un barco cargado de monedas de oro. Es algo que no se puede, no sé si alguien podría ser tan rico ahora. ¿Sí? Ese era el nivel de opulencia que tenían ellos. Pero bueno, cuando fue encarcelado Sanatana Goswami, entonces Rupa le ofreció pasarle una fortuna para que pueda dar una, bueno, decimos coima, para sobornar al carcelero. Y Sanatana Goswami tuvo que sobornarlo de una manera muy inteligente y además inventar una coartada para que el carcelero no sufra esas consecuencias. Y entonces le dijo al carcelero, usted amigo cuente la siguiente historia, que yo me fui a bañar al río y que me caí y me ahogué, me llevó el agua, nadie más va a saber nada, nada de mí. Y nadie más me va a ver. Él dudaba, pero cuando vio la fortuna que le estaba ofreciendo, sus dudas se disiparon, hizo eso. Y bueno, de hecho nunca más lo volvieron a ver en ese momento a Sanatana. Sanatana entonces cruzó el río y después fue caminando por la selva hasta que finalmente encontró a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Este pasatiempo ha sido contado por
Srila Bodhaya Maharaj en estos días. Entonces no queremos repetir, ya fue explicado. Y cuando se encuentran, entonces le da esas instrucciones a Sanatana Goswami. Ahora, ellos dos tenían un tercer hermano que se llamaba Anupam. Entonces, tiene un tercer hermano que es Anupam. Otro nombre de él es Balaba. Y Anupam era un devoto del señor Rama. Y sus hermanos le insistían, y el propio Mahaprabhu le insistió que cante Hare Krishna. Pero él no quería cantar Hare Krishna. Él quería glorificar a Rama, pero al final le explicaron toda la parte filosófica y demás. Y con el dolor del corazón aceptó cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero su devoción era tan profunda por el señor Rama que sintió en su corazón como que había traicionado a Rama al cantar el nombre de Krishna. Fue tan fuerte su dolor que abandonó su cuerpo. Y tenía un hijo que se llamaba Jiva. Entonces, de esa manera, dejó a Jiva, pero entonces estos dos hermanos de él se hicieron cargo de Jiva. Entonces, en este lugar quedó Jiva. Jiva era un niño, pero era sumamente inteligente. Entonces, con él tenemos 3 Goswamis. 2 que son hermanos y uno que es sobrino. Y luego en sus viajes se encuentra también con el hijo de Iraña Mayumayuar. Iraña Mayumayuar era el colector de impuestos, que era también otro millonario. Y Raghunath tenía una esposa que era bella como un ángel y tenía una fortuna, pero cuando escuchó hablar de Chaitanya Mahaprabhu se escapaba de su casa, se trepaba por la ventana. Entonces su padre tuvo que contratar 10 guardias para